Pues ahí está. Pues bueno, básicamente vamos a continuar con la aplicación. Lo que teníamos era esta pequeña vista donde podíamos registrar un libro. Podríamos elegir un nombre para nuestro libro y podríamos elegir un autor, ¿no? En este caso, pues sería, no sé, Great Expectations de Richard Dickinson, me parece que era. Y pues si le doy registrar al momento no hace nada, ¿no? Entonces lo que tenemos que implementar ahora es la parte de la lógica de negocios, ¿no? Implementamos la parte de UI, ahora vamos a implementar la parte de lógica de negocio. La lógica de negocio es todo aquello que hace nuestra aplicación, independientemente de si es una aplicación web o una aplicación móvil o es una o sea una tabla de Excel o sea lo que sea, ¿no? La acción en sí es la lógica de negocio. Entonces, en este caso, mi lógica de negocio es poder registrar un libro, ¿no? Entonces, los servicios exponen esa lógica de negocio. Entonces, vamos a crear un servicio. Vamos a crear un servicio para este libro. Y literalmente lo vamos a llamar Book Service. Entonces, vamos aquí. Y yo ya tengo un fichero llamado services. Y voy a crear el book service.ts. Y dentro de este servicio lo que voy a hacer es exponer un factory function. Ya he hablado de esto anteriormente. Un factory function es toda aquella función que nos permite generar un... es toda aquel función que nos permite crear objetos. En este caso, lo que voy a hacer es crear un book memory service. De momento no tenemos una API, y no tenemos un backend, no tenemos un servidor, una aplicación corriendo en un servidor al que le podemos hacer peticiones y guardar los datos. Entonces, en lugar de eso, vamos a utilizar datos en memoria. Entonces, a mi factory function simplemente lo voy a llamar book memory service. Y esta función lo que va a hacer es regresarme un objeto. Voy a exportar book memory service y listo. Ahora, ¿qué es lo que me tiene que regresar book memory service? Como dije, es un objeto, pero este objeto debería tener ciertas propiedades y estas propiedades deberían reflejar la lógica de negocio, es decir, las acciones que esto va a realizar. Entonces, en este caso, yo quiero tener una propiedad que se llama register book y lo que haga sea tomar los datos que representarían a un libro y regresarnos en este caso el mismo libro, solo que con información extra. Si nosotros vemos nuestro diagrama, vemos que nuestra entidad que representa libro tiene un book ID, tiene un nombre y tiene un picture ID, picture URL y tiene un author name que no está incluido aquí, pero lo podemos agregar. Ahí, güero. Sepa llamar. Ahí. Duplicar. Se va a llamar author name. Author-name. De momento no vamos a utilizar el picture. De momento no vamos a usar el picture URL. Entonces, el book ID, en nuestro caso, nosotros lo tenemos que generar cada vez que creemos un libro. Register Book lo único que va a hacer es obtener los datos básicos, como ya dije, el author y y el, el author y el nombre del libro. Y nos tiene que regresar ya un author, un book, un libro que tenga el autor y que tenga el ID y que tenga el nombre. Entonces, para generar los IDs, yo soy fan de utilizar UUIDs, pero hay una biblioteca que se llama CUID
que funciona de la misma forma. La única diferencia es que estos UUID son resistentes a colisiones. Pero realmente no hay mucha magia, ¿no? Y este register book, pues como ya dije, recibe un libro y regresa un libro. Entonces vamos a simplemente generar la función llamada register book. Y en este caso vamos a exponerlo en la API. Vamos a recibir un libro y vamos a regresar un libro de esta manera. Ok. iBook en el momento no está definido, entonces lo voy a definir aquí arriba. Es una interfaz que se va a llamar iBook y va a tener un ID que va a ser opcional y que va a ser un string. Va a tener un author name que va a ser también un string. Este va a ser obligatorio y va a tener un name que también va a ser un string y va a ser obligatorio. Maldita sea. Ok. Entonces ya está definido. Ahora aquí TypeScript nos está llorando porque de esta función no está regresando nada. No está regresando nada. Entonces tenemos que regresar el mismo libro que nosotros recibimos, pero tenemos que agregarle el ID. Entonces para generar el ID simplemente vamos a importar la función CUID desde CUID y vamos a crear el ID de esta forma aquí, ¿no? Y le vamos a asignar el ID aquí abajo de esta forma, de manera que el libro que nosotros estemos regresando ya sea un libro con un ID. Muchas veces este ID va a ser generado por la base de datos, pero no hemos llegado a esa parte, entonces no vamos a meternos en esos detallitos. Bien. Ahora, este código de aquí, personalmente a mí no me late tanto, no me gusta tanto, principalmente porque sigue un approach de mutabilidad. Es decir, la forma en la que funcionan los objetos en JavaScript es que se pasan por referencia. Si tú pasas un objeto a una función, tú no estás pasando una copia, estás pasando el objeto. Entonces, al yo hacer esta asignación, estoy modificando el objeto original y esto genera lo que se conoce como un efecto secundario. Este efecto es perceptible. Esta acción que estoy realizando es perceptible fuera del scope de esta función. Entonces, para evitar eso, vamos a aplicar los principios de inmutabilidad, que son básicamente no modificar las cosas directamente, sino simplemente vamos a crear una copia y vamos a aplicar los cambios que necesitamos para eso. Hay varias formas de hacerlo. Una de ellas es utilizar Object Assign. Object Assign toma n cantidades de objetos. En este caso, por ejemplo, le voy a pasar book. Y después como segundo argumento voy a pasarle otro objeto que tenga la propiedad ID, que va a ser igual a ID. En este caso, este ID hace referencia a esta variable de aquí. Y lo que va a hacer Object Design es tomar todas y cada una de las propiedades que paso en el segundo objeto y aplicarlas a el primer objeto y me va a regresar un nuevo objeto basado en esto. Entonces básicamente me va a regresar un libro que tenga la propiedad ID asignada a el valor que estoy asignando a esta variable. Ahora, la ventaja que tiene Object Design es que puedo pasar n cantidades de objetos. Entonces yo puedo seguir pasando objetos con propiedades. El único problema es que hay que tener cuidado porque si uno de estos objetos que estoy pasando tiene una propiedad repetida, la que esté más a la derecha va a tomar precedencia. Entonces si yo aquí coloco ID
2 de forma hardcodeada. Se va a crear un nuevo objeto que tenga todas las propiedades del libro y después se le va a asignar esta lista de propiedades. En este caso sería la propiedad ID con el nuevo valor ID, y después se va a tomar ese objeto y se le va a sobreescribir la propiedad ID con el valor de 2. Entonces hay que tener cuidado. El objeto de más de la derecha siempre tiene mayor precedencia. Hay un shorthand para esto, que es básicamente utilizar el spread operator, que personalmente a mí me gusta un poquito más. Básicamente es colocar 3 puntos y después el objeto book, y después de esto colocar el resto de las propiedades. Entonces este objeto de aquí es un objeto literal, es un nuevo objeto, y se le concatenan o se le copian todas las propiedades que tiene el objeto book a este objeto de aquí, y después se le agrega la propiedad ID. Y lo mismo, el orden de precedencia importa, de manera que si yo pongo después otro ID, esta propiedad de aquí va a sobreescribir la de acá. O si tengo otro objeto llamado otherBook y este objeto tiene la propiedad ID, va a sobreescribir la que esté más a la izquierda, o en este caso que se está leyendo de abajo hacia arriba, va a sobreescribir las que están arriba. Entonces también hay que tener cuidado. Y una de las cosas bonitas que tiene ES6, las nuevas versiones de JavaScript, es que si la propiedad a la que estamos haciendo referencia es idéntica a una variable, puedo yo simplemente utilizar el shorthand de esta forma y es equivalente. Object Name Shorthand me parece que se llama. Bien, ahora, este código de aquí está bien, sigue las reglas de la inmutabilidad y hace que esta función de cierta forma sea más o menos pura, porque en este caso cada vez que yo ejecute QID va a generar un nuevo ID. Entonces no es pura, pero si es pura, bueno, no es pura técnicamente, ¿no? Personalmente a mí me gusta trabajar con Lodash, específicamente con la versión estoy al revés, la versión funcional de Lodash. Entonces vamos a instalarlo. Lodash hace, al menos la parte de programación funcional, el FP, hace mucho énfasis en un estilo de programación que se conoce como Point Freestyle Programming o programación tácita. Entonces, ya he hablado de eso anteriormente en otros videos. Si no los han visto, chequen el canal de YouTube. Ahí tengo una introducción a programación a Point Freestyle Programming. Y vamos a utilizar una función de Lodash que se llama assoc. Y básicamente vamos a llamar a assoc. El primer argumento es el nombre de la propiedad. Esta función nos sirve para asociar una llave con un valor a un objeto. Entonces el primer valor que le pasamos a la función es el nombre de la propiedad. En este caso sería la propiedad de ID. El segundo argumento sería el valor que asignaríamos a esa llave. Sería entonces el valor que almacenamos a la variable ID. Y como tercero, pasamos el objeto al que le queremos asignar esa variable, esa llave. Entonces en este caso, pues es asociar la propiedad de ID con el valor que esté en la variable ID al objeto libro. La ventaja que tiene todas las funciones de Lodash es que hace énfasis en inmutabilidad. Entonces esta función genera una nueva copia. Y ya. Entonces ya tenemos esta función que nos permite registrar libros. Entonces la vamos a usar dentro de nuestra vista. Se llama, este fichero está de más. Se llama Register Book View. Y aquí tenemos que hacer la llamada Fetch API. Entonces lo que vamos a hacer es llamar a... Lo que primero que vamos a hacer es importar el servicio user spook memory
service from, ¿qué es? Services book memory service. Y después lo que vamos a hacer es generar una nueva instancia de este de acá, que se va a llamar book service. Y como es un factory function, tenemos que ejecutar la función y nos va a regresar un nuevo objeto con esa propiedad. Ok, book service. Ahora vamos a llamar a book service.registerBook y le vamos a pasar un objeto que tenga la propiedad name, que en este caso va a ser el equivalente a book name.value, y va a recibir un author name que va a ser igual a book author.value, de esta forma. Ok, va a ser más grande esta parte. Ok, ok, entonces ya con esto deberíamos, entre comillas, estar del otro lado. Esto lo que va a hacer es registrar el libro y nos va a regresar una nueva instancia del libro. De momento no vamos a hacer nada con la instancia del libro, pero hay algo que tenemos que tomar en cuenta. Regresamos. Ahí ya está como mantequilla. Noise. Entonces, hay algo que hay que tomar en cuenta, y es el hecho de que al ser una aplicación web estamos tomando en cuenta que va a haber cierta latencia entre el momento en el que nosotros realizamos una operación y el momento en el que recibimos una respuesta. Entonces, esta operación como tal es una operación asíncrona. Entonces, de la forma en la que está implementada en este momento, es como una operación síncrona. Entonces, para convertir esto en una operación asíncrona, tenemos varios mecanismos. El primero es utilizar callbacks, que personalmente a mí no me late tanto la idea. Y la otra es utilizar promesas. Entonces, en el momento vamos a simular esa latencia, convirtiendo esto en una operación síncrona, haciendo que regrese una promesa. La latencia en este caso va a ser 0, pero bueno, detallitos. Entonces, para hacer eso, pues simplemente envolvemos esto de aquí en promise.resolve. Promise.resolve lo que hace es regresar una nueva promesa, pero una promesa ya resuelta. Ahora, esto nos está llorando porque me dice que el tipo promesa de iBook no hace match con esta propiedad de aquí, iBook. Esto lo que hace es regresar una promesa de tipo iBook, y aquí yo estoy especificando de forma obligatoria que está regresando un iBook. Entonces, lo único que tengo que hacer es utilizar genéricos de esta forma y ya está. Ahora, aquí lo que yo voy a hacer es convertir esta función común y corriente en una función asíncrona de esta forma, y aquí yo voy a utilizar await. Bien, async y await van de la mano. Yo no puedo utilizar await si no estoy dentro de una función asíncrona, y no tiene sentido que esté usando una función asíncrona si no estoy usando await. Al regresar esto a una promesa, yo necesito manejar el flujo de control de forma que necesito, por ejemplo, ejecutar código justo después de que esta operación se realice de forma exitosa. Si yo coloco código, en este caso, después de si yo coloco
código después de la llamada al servicio. Yo no tengo garantía de que este código se vaya a ejecutar justo después de que se haya terminado la ejecución de este código de aquí. Cuando trabajamos con operaciones asíncronas, lo que se hace es mandar esta tarea al background y ejecutar el resto del código. Y una vez que esta operación es completada, se vuelve a colocar en el stack y se vuelve a ejecutar y se ejecuta. El problema aquí es que lo más probable es que esta función, este código de aquí, se ejecute mucho antes de que esta operación asíncrona termine su ejecución. La ventaja que tienen las promesas es que nos permiten ejecutar código justo después de que terminen de realizar la operación asíncrona a través de el método then o la propiedad then. Y a then nosotros le pasamos una función y esta función sí se va a ejecutar, sí tenemos la garantía de que se va a ejecutar precisamente después de que se termine esta operación asíncrona. Ahora, esto de aquí personalmente a mí no me gusta y es precisamente el punto de async y await. Await lo que hace es simplemente quitar el then y darnos la ilusión de que el código que nosotros estamos trabajando es síncrono. Todo el código que esté debajo de el await se va a ejecutar justo después de que esta operación se termine. Entonces tenemos la sensación de que el código se ejecuta en orden de arriba hacia abajo, pero utilizando promesas. Esto es de nuevo súper sintáctica. Entonces, de momento nosotros no vamos a imprimir en pantalla nada. De hecho, lo que nosotros necesitamos hacer es notificar que se registró el libro. De hecho, tenemos aquí esto y nos debería mostrar una pantalla que diga Books Registered Successfully y un botón cool y un icon. Entonces, para hacer esto, lo único que vamos a hacer es agregar un flag a la URL que sea success igual a true, o podríamos agregar una ruta llamada success. Personalmente me gusta más la idea de success es igual a true, ¿no? Entonces, para hacer esto, lo que necesitamos hacer entonces es hacer un redirect. Y para eso vamos a utilizar las capacidades de React Router DOM. Y debería darnos en la documentación alguna opción para redirigir. History, use locations. Use location. Señor Praño, ¿usted tiene alguna idea? Use params, use history. Vamos a usar history.push. Fuck it. Entonces, React Router trae unos hooks. Y uno de ellos es use history. Entonces, la forma en la que funciona use history es simplemente ejecutamos la función y nos va a regresar un objeto history. Y aquí yo puedo hacer uso de los métodos. El señor Brian se distrajo. De los métodos de history. Entonces vamos a hacer un history.push. O más bien voy a hacer un history.replace. Que va a apuntar a books diagonal nada. Y va a tener el parámetro success igual a true. Ahora history. Ahí está. Ahí está. Entonces, si esto sale bien, lo que va a hacer es mandarnos a success true. ¿Ok? Entonces vamos a hacer eso. Vamos a ponerle aquí create expectations.
Y aquí le vamos a poner Richard Dickinson, si voy a dar register, y ¡pop! Me manda la URL de success igual a true. Entonces, lo que voy a hacer aquí ahora es agregar una subvista, que personalmente no soy fan de, pero pues vamos a agregarlo. Y vamos a hacer un rendering conditional. Vamos a hacer un renderizado condicional. Si el flag success es igual a true está dentro de la URL, en lugar de mostrar el formulario, lo que vamos a hacer es mostrar mostrar la otra vista. Entonces, para eso voy a usar params, que es uno de los hooks. Y params me permite obtener los query params de la URL. Hooks use location. Pero no quiero el param. Quiero el query string, entonces para eso vamos a usar el location. Entonces de nuevo lo vamos a importar desde el React Router DOM, use location. Y de nuevo, como es un hook, vamos a ejecutar la función y nos va a regresar un objeto location. Y vamos a obtener del location success query string. Location. ¿Dónde estás? Location tiene el search. Search. Entonces, de momento voy a hacer solo un console log del location.search, porque no estoy muy seguro de la forma en la que me lo regresa. Ok, success true. Bien, entonces hay que parsear esto a un... Sí, el param es para los parámetros, no para el query string. Entonces tenemos que parsear esto a un objeto. Entonces voy a definir una función llamada parse query string. Me parece que Node.js ya tiene un query string, pero no sé si vaya a funcionar en el navegador. Entonces, esto lo que hace es recibir obviamente un query, que va a ser un string, y lo que va a hacer es regresar un objeto, puro y duro. Entonces, lo primero que hay que hacer es reemplazar. Vamos a usar Lodash de nuevo. Lodash FP me parece que tiene un replace. Sí. Entonces vamos a importar la función replace. ¿Dónde está Lodash? Import replace. From Lodash FP replace. Y lo que vamos a hacer es eliminar el signo de interrogación y reemplazarlo por un string vacío. Y después lo que vamos a hacer es splitear. Vamos a dividir esto. Me parece que Lodash FP también tiene una función split. Sí. Y lo que vamos a hacer es hacer split basado en el signo igual. Ahora, replace acepta como último argumento los datos sobre los cuales vamos a operar. En este caso sería query. De esta forma. Y esto lo que hace es regresarnos un array. Esto lo que hace es regresarnos un array.
Y de aquí, de este array, yo necesito convertirlo en un objeto. Entonces, lo que voy a hacer en este caso es voy a obtener la llave, que sería el primer elemento del array, que en este caso sería success, y el valor. Y lo que voy a hacer es regresar un objeto que tenga la propiedad success y el valor de esta forma. Ahora, esto me está llorando. Success is declared, but the value is never read. Ok, voy a ignorar success porque solo me interesa el value. Ahí. Team BSA. Ah, mira el señor Pomian. ¿Qué onda, señor Pomian? El problema con esta función es que solo funciona en el caso de que tengamos un par de matches, es decir, si solo tiene el success. Si solo tiene el success y no tiene más elementos en el query string. Pero bueno, fuck it, no lo vamos a utilizar. Entonces, la última cosa que yo haría a esto de aquí sería simplemente utilizar a sock. En lugar de generar un nuevo objeto voy a usar a sock y ahorita voy a explicar el por qué. Vamos a asociar success con el valor y a partir de este objeto split de aquí, y esto es lo que vamos a regresar de esta forma. Stop the ground. Ok, tengo retraso del bueno. Esto no va a funcionar. Ay, ¿qué hice? Ay. Ok, esto no va a funcionar. Están spameando en el chat. Esto no va a funcionar. Entonces voy a recortar esto. Aquí va a ir un objeto. ¿Qué demonios estoy haciendo? Aquí va a ir un objeto. Y voy a obtener el valor de a partir de aquí. De esta forma. Y ahora sock no está definido, entonces simplemente lo voy a importar. Voy a importar a sock desde lodash fp a sock. Listo. Ya con eso debería estar chambeando. Sí, esto debería funcionar. Entonces, de aquí voy a obtener el query string. En este caso voy a obtener success a partir de parse query string y le voy a pasar el objeto location.search y voy a hacer un console.log de success para ver si esto funciona. Deje de estar baneando gente, señor Proaño. Slow, aplicó slow. Ahí lo pomean Team BSA, Team Nearsoft. ¿Por qué qué? ¿Por qué qué, Komoto? Ok, ok. Ok, success igual a true. Voy a parsear el valor a un booleano y se acabó. No hay mucha magia. Ok, listo. Y ya con esto tengo parseado.
Solo activé el mod lento, no llores. Me banearon, me lleva. Ok. A Komoto lo banearon por andar jugándole al pistolas. Ok, entonces ya obtenemos el query formateado. De nuevo, este query no funciona con todos los queries, solo funciona con, en este caso, muy particular. De hecho, ni siquiera debería estar implementando mi propia versión. Podría usar simplemente la que ya trae Node.js por defecto. Thin Ice Control Thin Ice. Pero tengo retraso, entonces lo voy a implementar desde cero porque cosas de la vida. Y aquí voy a hacer el render condicional. React tiene una forma rara de hacer render incondicional. Básicamente, este rendering de aquí hace uso de algo muy roto que tiene el lenguaje. Hace uso de algo que está muy roto del lenguaje. Hace uso de algo muy roto que está en el lenguaje. Esto de aquí es una expresión lógica. Entonces se va a evaluar. Y la forma en la que funciona es que si la expresión de la izquierda es verdadera, se va a regresar el lado derecho de la expresión. De caso contrario, se va a regresar null. Entonces, si esta condición es verdadera, se va a renderizar esto. Entonces, en este caso sería la propiedad success. Si la propiedad success está presente en el query string, se va a renderizar esta parte de acá. Perdón, lo contrario. Si no está presente, se va a renderizar esto. Y en el caso de que sí esté presente, lo que vamos a hacer es renderizar otra cosa, que en este caso sería, pues de momento solo el mensaje success. Y ok, está funcionando. No me voy a portar bien. No, Komoto, no te creo nada. Voy a meter el title dentro de la expresión. Y esta es otra de las cosas que tiene React. Esto técnicamente son dos componentes. Entonces esto técnicamente es una lista, es un array. Y React de momento no tiene forma de renderizar listas. Bueno, en este caso usando esta expresión no podemos renderizar listas. Entonces para eso simplemente voy a agregar un fragmento. Básicamente es un elemento que rapea esta lista de componentes. De manera que lo que estoy realizando aquí es un solo componente. Pero a la hora de mostrar esto en pantalla, el fragmento jamás se renderiza. Es solo para evitar precisamente este problemita. Mitch, yo te amo. Manda saludos al buen Medina. Saludos, Medina. Que por cierto, ¿dónde anda? Para los que no saben qué onda, el señor Medina es un amigo nuestro que ahorita anda chambeando en Amazon del otro lado del gabacho. Sí, o sea, sí sé que está en Amazon, pero me refiero a está en su casa, está con la novia, está jugando a pretender que le importa la vida. ¿Dónde anda el señor Medina? Es más, lo voy a invocar. ¿Dónde anda el señor Medina? Le mandé el enlace para que se nos una. Ya le mandé el enlace. Ok, entonces voy a hacer de nuevo lo mismo. Great Expectations. Ahí. Great Expectations. Y el autor es Richard Dickinson. Y registro y... ¡Hola! Success true. Ok. Entonces voy a eliminar el... Voy a eliminar el console log para que no tengamos este problema. Amor, mucho amor en el chat. Ok. Personalmente a mí esto de aquí me desagrada. Me hace hervir la sangre. Y de hecho voy a implementar un componente que por alguna extraña razón yo reimplemento en todos los codebases en los que meto mi mano. Pero jamás he hecho como un paquete, que a estas alturas alguien ya hizo un paquete de eso, pero me da flojera
Me da flojera instalarlo porque además trae cosas que no necesito. Creo que se llama Reactive If. Reactive When. React when. Aquí está. Ok, este no es. Pero bueno, lo voy a implementar. Es un componente llamado when. Básicamente, cuando el predicado se ejecuta, renderiza el código. ¿Cuándo harás los factories? Ya tengo un factory, lo tengo aquí. Aquí está mi factory. El Book Memory Service es mi factory. No estamos en AngularLand. Ah, y AngularLand, que de hecho ahorita voy a hablar de eso, porque me hace hervir la sangre. Entonces, tengo un componente, un fichero llamado components. Entonces voy a crear un archivo llamado when.ts x. Y aquí la misma monserga de siempre, importar React desde React. Y voy a crear un componente llamado when. Y when va a recibir dos props. La primera son children, que es lo básico. Y va a obtener un predicate. Y simplemente voy a exportar when. Ok, me retiro. Cámara, señor Proaño. Que tenga buena noche. Entonces, si el predicado es falso, lo único que va a hacer es renderizar un fragmento. Y de nuevo, los fragmentos se eliminan. Los fragmentos se eliminan. ¡Ah! Y de caso contrario, es decir, que el predicado sea verdad, voy a regresar de nuevo un fragmento, pero con los hijos, lo que sea que yo le pase al componente. Y obviamente tengo que exportar una interfaz. When props. Por defecto, todas las... Por defecto, todos los componentes de React aceptan de forma implícita children, entonces no tengo que establecer nada. Y ya, eso es todo. Este nivel de dad jokes, solo Oscar los entiende, lol. Y ya, básicamente es nada. Si este predicado es falso, regresas nada, ¿no? Si el predicado es verdadero, regreso lo que sea que tú le pases. Entonces, aquí lo que voy a hacer es colocar mi componente when predicate. Y mi predicate va a ser que el query... ¡Ay! ¿Qué hice? Que el predicate sea igual a query.success. Y ya. Voy a cerrar y voy a simplemente cortar esto que tenía aquí. Y listo. Y listo. Ahora, me está llorando porque obviamente when no lo ha importado. Ay. Entonces vamos a importar when de components. When. Y ya con eso debería dejar de llorar. Y y obviamente el caso contrario es el hecho de que haya un success. Entonces simplemente voy a cortar esto que está aquí y lo voy a poner aquí y listo, ya funciona. Entonces tenemos de nuevo el conditional rendering, pero ahora en lugar de usar esta sintaxis fea rota del lenguaje, estamos utilizando componentes nativos. Por favor, si alguien puede hacer esto una biblioteca, por favor hágalo, porque ya me aburrí de estarlo reimplementando todos los malditos proyectos en los que estoy. Ahora, ¿por qué está llorando? Ah, ok. Tengo que decir react.fc when props. Y ya. ¿Qué hay de is locked in? Oh no. Komoto, no me hagas eso.
Null or empty. No, no me hagas eso como todo. No, personalmente yo nunca haría eso. No, no me hagas eso como todo. Pero, ok, es en serio, por favor, que alguien haga esto un paquete porque ya estoy harto de reimplementarlo. Obviamente, how do you handle it? I wouldn't handle it. Yo no lo manejaría, por empezar. Si te refieres a cómo manejaría yo la parte de sesiones y demás, o te refieres a la parte de permisos, o a qué te refieres en específico. O sea, si está logueado, muestro una pantalla o muestro otra, o a qué te refieres. Al final del día, Wen es un solo componente, es un componente de renderizado independientemente de para qué lo vayas a utilizar. ¿A qué un objeto que usas en Children no existe? Ok. Nunca he tenido ese use case. Personalmente porque jamás he estado en la necesidad de usar un componente Wen. De usar un componente Wen y no pasarlo en Children. Nunca he estado en esa necesidad. Aunque si me preguntas es porque yo siempre he suponido que le vas a pasar un Children, que le vas a pasar contenido a este Wen. Puedo ponerle predicate and children. Ok, si te refieres a esta parte de aquí. Ok, si te refieres a return, predicate and children. Creo que ya lo había intentado anteriormente y me daba un problema con el hecho de que me daba un problema y creo que es por eso que empecé a usar fragmentos. Porque originalmente yo regresaba a null. Originalmente yo comencé a usar null. Yo aquí regresaba a null. Pero después tuve un problema con... Después tuve un problema con React 16 y comencé a usar fragmentos. Pero no recuerdo muy bien por qué fue. Digo, podría explorarlo, pero este approach funciona bastante bien. Ahora, si en cuanto te refieres a la sintaxis de que podríamos hacer esto un terciario, podemos hacerlo. No hay problema alguno. De esta forma. O sea, podemos hacerlo un terciario. No pasa nada. Y ya. Ok, creo que aquí sí podría poner null. Pero versiones viejas de React se rompen si regresas null por alguna extraña razón. Entonces siempre tienes que regresar un componente. Creo que era esa la razón por la que yo regresaba un predicado. Y creo que también TypeScript se queja. No recuerdo, para ser honesto. Entonces, obviamente el contrario a when es unless. Para la gente que le gusta el coso ¿cómo se llama? La declaratividad y está obsesionado. El unless es el contrario a when. Unless se ejecuta cuando el predicado es falso en lugar de que sea verdadero. Ok, entonces ya tenemos esta parte. Ya chambea. Lo único que tengo que hacer entonces ahora es aquí poner un botoncito que diga ok boomer y que cuando le dé clic me lleve a algún lado, ¿no? Tengo que centrar este botón. Para centrar este botón tenemos varias estrategias. La primera, que es la más nasty, que por favor no lo hagan, por favor se lo suplico, es generar un botón extra llamado centered button, que lo que haga sea heredar y extender de button y simplemente diga aquí margin 0 auto o como sea que ustedes quieran centrar este botón. Centered button. Y creo que no va a funcionar porque tiene la propiedad display block. Margin 0 auto. Ok. Bueno, ¿por qué no se centra? No sé. Pero ahí, y la otra es que tú al botón pues le pongas un flag align
igual a center o algo por el estilo. Que es un approach que yo personalmente no tampoco disfruto, porque entonces tendríamos que ir con el botón y tomar ciertos escenarios en cuenta y tener que agregar de nuevo un prop a la interfaz, y tendríamos que agregar una variante. No variante, pero tendríamos que tener un enum con todas las posibles alineaciones. La forma en la que lo soluciona Flutter, por ejemplo, a mí me pone muy cachondo. Muy cachondo. Porque estos vatos se dieron cuenta de que tratar de alinear cosas, tratar de alinear las cosas es un problema. Entonces, lo que la gente en Flutter hace es separar la alineación completamente del elemento en sí. Si ustedes alguna vez han usado Flexbox, ¿cómo se llama esta cosa? CSS-Tricks. Flexbox lo que hace es volver el componente al que tú estás volviendo flex, volverlo un flex container de forma implícita. Entonces, cambia las propiedades de ese componente. Lo que hicieron las personas en Flutter fue decir, fuck it, vamos a tener separado el alineamiento del elemento con el alineamiento como tal. De esa forma, el alineamiento se hace a través de un componente. Entonces, literalmente tú tienes algo así como una line. Digo, no es el nombre como tal, ¿no? Tienes como tal una line. Una line content, por decir algo. Y este sería el equivalente a nuestro flex container. Este sería nuestro equivalente. Y aquí tú ya le dices, ok, lo quieres alinear el contenido con base en el baseline, lo quieres alinear hacia arriba, lo quieres alinear vertical, horizontalmente. Y entonces lo que vamos a hacer es algo parecido. Le vamos a llamar align content. Y obviamente es un div cualquiera. Si no han hecho Flutter, por cierto, by the way, hagan Flutter, por favor. Es muy bonito, les cambia la vida. Por favor, dejen de hacer React Native. Si está por ahí Pinelo, por favor, deja de hacer React Native. Respétate, quiérete un poco y empieza a hacer Flutter. Porque es una chulada. La gente de Flutter es muy inteligente y supo resolver mucho de los problemas que nosotros no tenemos que nosotros tenemos en web. Entonces, le vamos a poner un display flex. Y ya, esa es toda la magia. Entonces, la pregunta aquí es, ¿hacia dónde? Hacia 9, ¿no? La pregunta es aquí, ¿hacia dónde lo queremos alinear? Y conforme a qué lo queremos alinear. De momento, solo nos vamos a interesar en alinearlos verticalmente, horizontalmente, como si fuera una fila. Sí. Lo vamos a alinear como si fuera una fila. Entonces, align content, me parece que era. Align content. Es align items center también. Align items center. Y veamos qué pasa. Y ahora la otra es align content. ¿Dónde estás? Ya te perdí. Aquí estás. Justify content center. Es la única que nos falta. Listo. Ya con eso tenemos esto alineado. Entonces, lo único que tenemos que hacer es decidir si
lo vamos a dar la capacidad en este momento nada más de poder alinear izquierda, centro y derecha. Entonces, de nuevo, es uno de esos problemillas que tenemos, ¿no? Que tenemos entonces que definir una interfaz para poder hacer esto posible. Line content props. Me falta la A, la I. Que de hecho, ahora que recuerdo, vi hace rato a Komoto estar haciendo código de React y tiene sus types. Empiezan con T, lo cual me decepciona de muchas formas, pero es algo de lo que no hablaré porque te amo, Komoto. Entonces deja de ponerles T's a tus, a tus tipos, no es necesario. Por favor, no lo hagas. Por favor, no lo hagas. Error de dedo. No, ¿cuál error de dedo? Yo te vi que lo estabas haciendo. Me pasaste una captura. Entonces, la propiedad se va a llamar Justify. Va a ser opcional. Y va a ser un align. Va a ser un Justify. ¿Cómo le llamamos a este Justify? Este num. Justify value. Le vamos a llamar. Y va a ser un enum. Justify value. Y va a ser. Vamos a tener start. Vamos a tener end y vamos a tener center. Los voy a ordenar alfabéticamente. Y ya estamos del otro lado. Entonces, de nuevo, vamos a crear una función llamada justify content, que va a recibir un justify, que va a ser de tipo justify value. Y por defecto va a ser igual a justify value.start. Y lo mismo, por defecto va a regresar start si el justify es igual a ahí, justify value.center. Vamos a regresar center if justify es igual a justify value.end. Vamos a regresar end. Listo. Y aquí pues simplemente decidimos tomar los props y ejecutar esta función justify content y pasarle props.justify, se llamaba. Sí. Y ahora tenemos que decirle que va a recibir ese prop a través de align content props. Si se llama justify, se llama justify. Y es por este tipo de cosas que yo digo, es una flojera hacer bibliotecas porque hay que hacer demasiado boilerplate. Justify es igual a align justify value punto center y listo. Con esto ya debería estar del otro lado. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo con nuestro success. De esta forma. Y pop, ya está centrado. Vamos a hacer una pausa de 5 minutos porque sí quiero mostrarles ese rollo de Flutter, Center, Widget. En Flutter todos los cosos son ¿cómo se llama? Todos los cosos son widgets, no se llaman componentes. Y esto es precisamente lo que les comentaba. Solo que Flutter no tiene como tal JSX o el equivalente a JSX. Entonces sería como si escribiéramos React sin JSX. Todos los componentes son funciones. TypeScript book. Entiendo el motivo, pero no estoy convencido de prefixar con y las interfaces. La razón por la que yo lo hago es porque es una convención en Java. No es obligatorio.
pero es una convención de Java. Y como yo he dicho muchas veces, TypeScript es Java. Eh, Podrías no hacerlo, pero ya para mí es una costumbre, entonces tendría que quitarme esa costumbre. Realmente no tengo una razón de peso para, para defender el por qué usar la I mayúscula, pero es una costumbre que yo tengo. Y es bastante estándar en codebase de Java. Pero bueno, Java es cáncer, entonces no hay mucho que defender ahí tampoco. I love you anyway. Sí, entonces en este caso, por ejemplo, tenemos el componente center y tienes los child, que sería el equivalente a poner children. Y dentro del child tenemos, dentro del center tenemos un container con ciertas dimensiones. Y tiene dentro de ese container una line. Y es aquí donde ocurre toda la magia. Aquí decimos, ok, vas a tener un alignment. Y este alignment va a ser top right. Y el hijo va a ser este logo de Flutter. Entonces, aquí por ejemplo, puedes usar a la función alignment que utiliza posiciones en un plano cartesiano y demás cosas, ¿no? Entonces, esa es la forma en la que Flutter hace el alignment de las cosas. Separar el alignment del componente en sí me parece una cosa muy inteligente y cuando lo vi fue como de, ok, ¿por qué demonios nosotros no estamos haciendo esto en frontend desde hace muchísimo tiempo? Entonces, digo, si les interesa, Flutter está muy chido. Entonces, la última cosa que quiero tocar, porque ya nos va a dar tiempo, son los textos. Personalmente a mí me está empezando a molestar tener que estar definiendo textos a cada rato y que cada texto tenga las mismas propiedades copiadas una y otra vez. Y vamos a tomar de nuevo inspiración por parte de Flutter. Flutter tiene text widgets y básicamente tienes un componente text, un widget text, y este widget text ya tiene ciertos estilos aplicados. Obviamente tú puedes sobreescribir esos estilos, pero esto nos sirve, por ejemplo, si quieres establecer una guía de estilos, unos estilos, colores, tamaños y fuentes para todos los textos dentro de la página. Y si quieres agregar temas, bueno, puedes partir de ahí, pero usar temas me da cáncer, entonces no usen temas, por favor. Entonces vamos a importar style components. Y vamos a exportar texto. Y vamos a decir texto es igual a .p. Y font family de entrada va a ser igual a Arial, que es nuestra fuente base, nuestra safe font. Y nuestra fuente custom va a ser Ubuntu. Si no encuentro Ubuntu, va a aplicar Arial. Y la otra es que el color va a ser el text color, que ya tenemos definido en algún lado. Y color va a ser igual a colors.blacktext, de esta forma. Y el font size obviamente va a ser de un rem por defecto. Y listo. Entonces aquí en lugar de ser un P va a ser un texto. Y podemos agregar propiedades extras al texto, como el hecho de que podamos hacerlo bold o que podamos hacer itálico. Lo vamos a importar desde nuestros átomos de esta forma. Y ya no debería estar llorando. Y a ver, ya está funcionando. Sí, ya está chambeando. Si se dan cuenta, estoy usando constantes para los colores en React. Esto es algo que yo también me robé de Flutter. Y es algo que también debería echarle un ojo porque está muy cool.
Flutter lo que te hace es exponerte un color base y después lo que hace es exponerte variaciones de esos colores. Entonces puedes decir color pink, pero quieres el pink 50, ¿no? Que tenga opacidad 50. O quieres el pink 100, pink 200, 300, 400. Y ta. Es una cosa muy cool. Que no sé cómo hacer en React todavía, pero lo voy a echar un ojo. Y la otra es que puedes generar colores a partir de RGB y demás cosas. Entonces, está muy cool. Y es la razón por la que yo tengo este colors aquí. Entonces, hay muchas cosas cool que podemos robar de Flutter. Bien, la última cosa de la que quiero hablar, y es bastante interesante, es toda la parte de la inyección de dependencias, que de momento yo no he encontrado ningún inyector de dependencias en React que no me dé ganas de vomitar. Entonces vamos a nosotros, en lugar de usar un inyector de dependencias, aplicar los principios debajo del inyector de dependencias. Si ustedes han hecho Java o han hecho Angular, esto es bastante común en esos ecosistemas. Bien, para empezar, acordamos que nuestro book service está en memoria porque de momento no tenemos una API. Ok, eventualmente nosotros vamos a tener una API, de manera que vamos a tener que pasar de un servicio en memoria a un servicio live, o un servicio HTTP, o un servicio lo que sea, donde sea que nosotros vamos a conectarnos, ¿no? Entonces, el problema que nosotros aquí tenemos es que, primero, estos dos módulos, Register Book View y nuestro servicio están acoplados. Es decir, cuando genero un cambio, cuando yo genero un cambio dentro de uno de mis servicios, voy a generar un cambio dentro de la vista. Si yo genero un cambio en un archivo, genero cambio en otro archivo. O si genero un cambio en un componente, genero otro cambio en otro componente. Y no solo eso, la vista sabe muchísimo de los detalles de implementación del book service, del book memory service. Sabe cómo crear una instancia. Sabe que es una factory function porque no está usando el new, por ejemplo, ¿no? Y sabe que no recibe ningún argumento. Entonces, tiene demasiado conocimiento de nuestro servicio. Entonces, lo que tenemos que hacer es desacoplarlos. En lugar de depender de implementaciones concretas, vamos a depender de interfaces, que es algo de lo que yo ya he hablado en el canal de YouTube. Entonces ahí échenle un ojillo al principio de inversión de dependencias y al principio de sustitución del ISCOP. Entonces, para desacoplarlos, para empezar, esta vista ya no tiene que estar consciente de dónde se encuentra el servicio, ni debe estar consciente de cómo se inicializa este servicio. Entonces, esta vista lo que tiene que hacer es recibir esta dependencia como un argumento. Dentro de la programación funcional, la forma en la que se hace generalmente la inyección de dependencias es a través de curry. Para ello, pues simplemente tenemos que crear un factory function. Entonces, register book view ahora va a ser un factory. Y lo que va a hacer es regresar una función. ¿Dónde estás? Ok. Lo que va a hacer esto es regresar una nueva función o un nuevo componente que se va a llamar register book view. Y lo único que tenemos que hacer es mover todo este código aquí adentro. Y ahora, en lugar de de exportar el view, vamos a exportar el factory. Y listo. Ahora, dentro de esta función, tenemos que regresar esta función. Y lo vamos a hacer aquí mismo. Ahí. Vamos a hacer aquí mismo. Entonces nos vamos a deshacer de toda la sintaxis de arrow function para que lo podamos regresar aquí mismo. Y aquí es donde nosotros vamos a recibir nuestro book service. Ok. Ahora, el problema aquí es que book service tiene una interfaz bastante bien definida, que en este caso es solo el objeto register book, el método register book. Entonces, yo necesito que el servicio en memoria
tenga la misma interfaz que el servicio en vivo. Para que cuando yo cambie de un servicio live a un servicio memoria o viceversa, yo solo tengo que cambiar una línea y va a seguir funcionando porque cumplen las mismas interfaces. Entonces, dentro de los servicios voy a crear un book memory book service .interface.ts porque maldito TypeScript, y voy a maldito Angular, mejor dicho, y voy a exportar iBook service. Y en este caso, todos los objetos que cumplan con la interfaz iBook service tienen que tener el método register o la propiedad register book, y tienen que recibir un libro como argumento, y tienen que regresar como argumento, tienen que regresar como resultado una promesa de un libro. De esta forma. Ahora, iBook no existe, entonces me va a empezar a llorar. Entonces voy a crear un fichero llamado modelos, donde voy a crear book. Y en este caso lo tenía por aquí en algún lugar definido. Aquí estás. Entonces lo voy a exportar desde aquí mismo. Y ahora este va a llorar porque no lo encuentra. Y lo voy a importar. Y este va a estar llorando porque no lo encuentra. Entonces lo importo. Y ahora aquí en mi book memory service yo indico que lo que va a hacer este objeto, esta factory function, es regresar un iBook service. Obviamente va a llorar porque no lo encuentra. Lo voy a importar y listo. Entonces yo aquí ya no necesito esta línea. Ya no necesito esta otra línea. Y aquí yo ya puedo decir que lo que acepta es un iBook service. De esta forma. ¿Listo? Ahora, aquí tenemos otro problema, y es que debido a que este es un factory, alguien tiene que inicializar este factory. Entonces, cuando yo importe la vista en el router, aquí ya me está llorando, tengo que inicializar el register view factory. Y tengo que pasarle el book memory service desde services book memory service. Y listo. Entonces aquí es donde ocurre toda la magia. Cuando yo necesito cambiar un servicio en memoria por un servicio live, solo tengo que cambiar esta parte de aquí. Entonces con esto ya aplico el principio de inversión de dependencias, es decir, register book view ya no está acoplado al servicio, de manera que si yo cambio la forma en la que inicializo el servicio, mi vista no se va a enterar, jamás en la vida, ¿no? Y el problema es que yo manualmente tengo que switchar los servicios. Yo manualmente tengo que inicializarlo. Y esto es lo que hace los inyectores de dependencias. Cuando tú registras una dependencia, precisamente es para que el inyector de dependencias sepa dónde están localizados, cómo inicializarlos y a quién metérselos sin albur, ¿no? A quién pasárselos como argumentos para inicializar. Toda esta parte de localizarlos, inicializarlos e inyectarlos es lo que hace el inyector de dependencias. Pero de nuevo, como no hay inyector de dependencias en React o en JavaScript que no me den ganas de vomitar, pues nosotros lo tenemos que hacer manualmente. Entonces, y eso solo se puede hacer con TS. Se puede hacer con JavaScript, pero el problema es que tú ya no tienes una interfaz explícita. Ya no tienes un interface como tal, sino que dependes de una interfaz implícita. Dependes de doctyping, es decir, dependes de que el objeto que esté pasando tenga los métodos y las propiedades, porque si no, pues va a romperse en tiempo de ejecución. Es el mismo principio, solo que la diferencia es que uno llora en tiempo de compilación y con TypeScript llora en tiempo de compilación y con JavaScript llora en tiempo de ejecución. En JavaScript solo tendríamos que eliminar el book.interface y ya, seguiría funcionando exactamente igual. Sí, carita triste. JavaScript. No vuelvan a hacer JavaScript puro y duro, por favor.
A mí me encanta JavaScript, pero no soporto no trabajar con tipos. No lo soporto, me dan ganas de llorar. Y ya. Entonces ya están desacoplados estos dos componentes. Y ahora si yo, mejor dicho, si después yo agrego el book HTTP service o el book SSH service o como sea que yo vaya a comunicarme con la API, pues solo tengo que cambiar esta línea de aquí y ya, cambiarlo por el servicio live y asegurarme que cumpla la misma interfaz. Y ya, ese es el principio de inversión de dependencias más la sustitución del ISCOP igual a inyección de dependencias. Es medio friega tener que estar haciendo un factory que después regrese un componente y que después que reciba como argumento, pero de esta forma desacoplamos el código. Entonces, ya con eso. Ahora, lo único que necesitamos es que el OKBoomer, lo único que haga es que cuando alguien haga clic en esta cosa, nos redirige en algún lado. Handle click, ok. En este caso voy a definir aquí mi función bonita. Const handle click, ok. Y lo que voy a hacer aquí es simplemente hacer de nuevo el history.push y que nos mande aquí. De esta forma. Que nos mande la raíz. Que nos mande la raíz. Ahí está, listo. Ahí. Bueno, vamos a hacer un replace para evitar que yo pueda hacer un back. Ok. Bueno, de todos modos me deja hacer un back. Tengo una duda, muchachos, y no sé si alguien me pueda sacar de esa duda. Porque, digo, nunca lo he googleado, porque hueva, y tengo cosas más importantes que googlear esto. Pero, ¿cómo le haces para evitar que se reenvíen formularios? O sea, si tú pones datos aquí y este formulario es de tipo post, y tú le das clic y te manda una página, pero esa página te da algún resultado y tú le das F5, te sale una alerta de, oye, vas a reenviar los formularios, ¿estás seguro que quieres hacerlo? Y he visto que hay páginas que no lo hacen, entonces no sé si ustedes saben cómo se evita que se reenvíe el formulario de la F5. Digo, puedo googlearlo ahorita, pero digo, no sé si ustedes tienen algún insight. ¿No? Tienes que regresar un get desde el back. O sea, un redirect. Ah, vaya. Ok. No sé cómo se hace con el puro front. Oh, ok. Tiene muchísimo sentido. Ok, tiene muchísimo sentido. Ok. Entonces ya. Lo único que faltaría sería poner esto en sus correspondientes archivos. Y poner la imagen y hacer cosillas pequeñitas, ¿no? Pero en sí ya técnicamente ya terminamos todo el flujo de esto de acá. Nada más falta poner la imagen y poner el texto. Entonces lo voy a poner de una vez porque si no se me va a olvidar. Ok, book register successfully. Redirect get. Ah, mira, aquí está. Ok, cool. Pues bueno, yo creo que lo podemos dejar por aquí, muchachos.